Muy bien, pues en esta ocasión vamos a hablar acerca de el valor del dinero en el tiempo. Ese es un elemento muy importante, o más bien un conjunto de elementos muy importantes que nosotros tenemos que considerar a la hora de poder tomar decisiones en materia financiera. Desafortunadamente, en nuestro país tomamos decisiones desde un punto de vista muy empírico, en muchas ocasiones orientada únicamente por nuestros paradigmas, por lo que nosotros llegamos a saber, a entender o a veces a malentender de este interesante tema que es la matemática financiera. Desafortunadamente, al no tener esa formación científica, pues muchas personas lamentablemente dejan fuera de su sistema de validación para tomar decisiones aspectos tan pero tan importantes como los diferentes tipos de tasas que existen, como cuáles son los diferentes elementos también que hacen que el dinero a lo largo del tiempo vaya perdiendo poder adquisitivo, o por el contrario, saber tomar la decisión más adecuada en materia precisamente de ahorro o de inversión. Eso es básicamente lo que vamos a ir descubriendo a lo largo de estas sesiones. ¿Cuáles son esos elementos que tenemos que considerar antes de tomar decisiones que tengan que ver con el manejo del dinero? Y bueno, pues uno de los primeros conceptos que vamos a ver es el que tiene que ver precisamente con el valor nominal del dinero. Como lo vemos aquí en la ilustración, vemos una serie de billetes en donde está plasmado justamente ese valor nominal, es decir, el valor que nos están ofreciendo, como en este caso el papel moneda, ¿sí? el billete, y te dice que son 10 euros o 20 euros el poder adquisitivo de los mismos. Habrá que ver, por ejemplo, cuando nosotros vamos al banco y vemos un letrero enorme que nos ofrece el 4 o el 5 o el 8%, bueno, pues vamos a ver que siempre esos importes son tasas nominales que me están ofreciendo y que generalmente van a tener un horizonte de tiempo anualizado. Una cosa es que las tasas de interés sean anuales, todas las tasas nominales sean anuales, y otra muy diferente es que haya diferentes periodos de capitalización de intereses, es decir, de pagos de interés en un año. Por ejemplo, un banco puede tener una tasa nominal del 12%, es decir, me van a pagar el 12% a lo largo de un año. Sin embargo, no quiere decir que me lo van a pagar en una sola exhibición hasta el final del año, sino que muy probablemente cada mes, mes a mes, voy a tener pagos de interés en ese banco, por lo que tengo una tasa nominal del 12%, pero es capitalizable mensualmente. A eso se refiere ese término, ¿sí? Desafortunadamente hay algunas personas que confunden los términos y ven anunciada una tasa del 6% y que cada mes te pagan intereses, y lamentablemente confunden y piensan que el banco te va a pagar el 6% cada mes, lo cual está completamente fuera de lugar. ¿De acuerdo? Ahora, otro tema muy importante que hay que considerar es precisamente cuál es el efecto que el paso del tiempo va teniendo sobre mi dinero. Efectivamente, si nosotros, como lo dice aquí el ejemplo, cogemos un billete de 500 o de cualquier otra denominación y lo metemos en un cofrecito, nos vamos a dar cuenta de que tiempo después, cuando saquemos el billete e intentemos adquirir algo, pues ese billete nos va a alcanzar cada vez para menos dinero, para menos cosas, perdón. ¿Por qué? Porque precisamente el dinero se va depreciando, va perdiendo parte de su poder adquisitivo con el paso del tiempo, debido a un fenómeno que en México y en muchas, pero muchas partes del mundo, pues nos ha tomado desafortunadamente como rehenes en algunas ocasiones, o en otras más o menos hemos tenido una inflación controlada, pero pues finalmente hay que tener en cuenta que la inflación es este fenómeno que hace que mi dinero con el paso del tiempo vaya perdiendo poder adquisitivo. ¿Y por qué va perdiendo poder adquisitivo? Pues precisamente porque con el paso del tiempo las materias primas, muchas mercancías, muchos precios de servicios también, con el paso del tiempo van incrementando su valor. Entonces, eso quiere decir que si yo tengo un billete de 500, al irse incrementando los precios de estos insumos, cada vez me va a alcanzar para menos y menos productos. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, pues finalmente lo que tengo que hacer es ir adquiriendo la suficiente destreza que me permita a mí invertir en algún o algunos instrumentos que de alguna forma amortigüen
ese impacto negativo que tiene la inflación en mi dinero. ¿Cómo? Bueno, pues si tengo una fuerza que empuja mi poder adquisitivo hacia abajo, yo tengo que saber mover ese dinero hacia arriba a través de un instrumento de ahorro o de inversión que me dé una tasa compensatoria que no solamente me restablezca lo que la inflación me quitó, sino que además me permita a mí crecer por arriba de esa tasa de inflación, con lo cual pues yo saldré victorioso con el paso del tiempo. Lamentablemente muchas personas no consideran este impacto de la pérdida de poder adquisición, desconoce también cuáles son las causas y consecuentemente toma decisiones bastante negativas que le hacen perder todavía más dinero. Cuando la gente observa también que el dinero les alcanza cada vez para menos, en vez de ahorrar, en vez de invertir, dicen, ¿sabes qué? Mejor gástatelo ahorita que sabes que te va a servir para tal o cual cosa. Porque el día de mañana quién sabe si te alcance, quién sabe si vaya a conservar parte de su poder adquisitivo, y menos en una temporada tan arriesgada como la que actualmente estamos viviendo. Entonces, ¿sabes qué? Mejor ahorita ve y gasta. Vale más la pena que compres algo y que el día de mañana ese algo lo mantengas como algo duradero y no que mañana te alcance para menos y dentro de un año quién sabe para cuándo te vaya a alcanzar. Lo cual desafortunadamente es una decisión bastante equivocada. Lo que hay que tener en cuenta es que hay diferentes alternativas, diferentes instrumentos de ahorro y de inversión que pueden permitir que ese dinero vaya recuperando poder adquisitivo y que paulatinamente también vaya incrementando el mismo, con lo cual a mí voy a poder yo ir conformando un capital para el día de mañana hacer mejores inversiones o inversiones más grandes que me permitan verdaderamente alcanzar un nivel de vida mucho mejor, mucho más satisfactorio del que el día de hoy tengo. Si hay posible, si hay alternativas, en este país tenemos muchísimas alternativas que desafortunadamente en muchas ocasiones son muy desaprovechadas por desconocimiento. Pero bueno, vamos a ver algunas causas de la pérdida de poder adquisitivo. Una de ellas, la que tenemos aquí, nos dice incremento en los insumos que utilizan los fabricantes para la elaboración de los diversos artículos y que bueno, tiene que ver básicamente con lo que ya estuvimos comentando ahorita. Otro punto, de evaluaciones abruptas de la moneda con respecto a otras divisas como el dólar. Y bueno, sabemos que eso también es algo recurrente. Desafortunadamente, cuando llega a haber algún acontecimiento internacional o local que altere la percepción de riesgo de los grandes inversionistas o que de alguna forma también encienda ciertas alertas, pues mucha gente lo que va a hacer es huir de esos mercados que representan una amenaza o un conato de riesgo y va a acercarse más hacia instrumentos financieros en dólares porque son considerados como los más seguros sobre la faz de la tierra. Al sacar su dinero de mercados como el mexicano, van a propiciar este tipo de comportamientos deslizatorios de la moneda, con lo cual, si es muy abrupto, si hay muchos movimientos de retirada, pues van a causar una devaluación también, pues bastante severa o drástica. Aunque, como se pueden dar cuenta también, a diferencia de antaño, en donde si el dólar tomaba ciertas posiciones frente al peso, el peso jamás recuperaba las mismas, sino que más bien era un camino hacia abajo constante y lamentable. Hoy nos damos cuenta que sí hay cierta reversa, sí hay cierto margen digamos que de estabilización de la moneda mexicana y pues sí puede ganar, pues quizá no todo el camino perdido, pero sí una buena parte del mismo se puede llegar a sufragar con el paso del tiempo y evidentemente cuando todo vuelve a la normalidad, cuando esos aspectos de riesgo pues se llegan a controlar y la percepción de los inversionistas también es de que todo o va mejorando o al menos se va volviendo estable. Otro aspecto importante que conlleva la pérdida de poder adquisitivo, como lo dice aquí, es el afán excesivo y desmedido de comerciantes por el lucro. Lamentablemente mucha gente cuando se devalúa la moneda mexicana repiqueta para arriba porque dicen ellos sube el dólar y sube todo, lo cual pues no necesariamente tiene que ser o no tiene que ser al 100% porque no todo lo que consumimos tiene un origen en Estados Unidos. Sí se llega a suscitar esto porque desafortunadamente por ignorancia, por avaricia en muchos casos, en la mayoría de los casos la gente reetiqueta los precios hacia arriba porque dice, pues si sube el dólar me van a subir todo más tarde que temprano. Sin embargo, cuando hay esos ajustes
del peso y recupera terreno frente al dólar, ya no reetiqueta nuevamente los precios hacia abajo, porque se les olvida, porque algo raro pasa en el ambiente y según ellos por precaución dejan los precios ya como están. Vimos que el precio del dólar llegó a estar en niveles superiores a los 21,50 en el año 2016 y que todavía en 2020, en el mes de enero, estuvo rondando los 18 pesos con 90 centavos. Sin embargo, cuando llegó a niveles de 20 pesos o superior, hace algunos años, todo el mundo repiquetó para arriba, pero cuando volvió a niveles de 18 pesos o de 19, la verdad es que nadie o casi nadie repiquetó para abajo los precios de los insumos. ¿Eso qué conllevó? Pues evidentemente a tener un conato de inflación pues más o menos fuerte en el país. Y lamentablemente, una vez más, ellos causaron esa inflación y no se dan cuenta y lamentablemente le echan la culpa al gobierno de la inflación que se está creando, siendo que ellos son los que están originando que se den esos incrementos que no tienen razón de ser. Otro, el incremento en el precio de los combustibles. Es algo muy parecido. Por ejemplo, la gente dice, si sube la gasolina, sube todo. Pero ahorita estamos viendo y apenas este es el primer año en donde vemos que efectivamente el precio del combustible ha bajado y de una manera pues más o menos importante en algunas gasolineras del país. Sin embargo, pues espero equivocarme, pero veo o se me antoja bastante difícil ver que algunas personas, siendo congruentes con sus propias creencias y con sus dichos, pues una vez que ha bajado el precio del hidrocarburo, también hagan un reajuste de precios a la baja. Definitivamente no lo van a hacer, ¿verdad? Y la justificación es, ahorita bajó, pero va a volver a subir. ¿Y por qué? Mi pregunta es, ¿por qué no piensan al revés? ¿Por qué no cuando sube? Dicen, no, ahorita no reetiquetes porque el día de mañana va a volver a bajar, entonces mejor nos quedamos igual. Pero bueno, eso es parte de la reflexión. Ahora vamos a ver cuál es el concepto de inflación. Ya vimos que todos estos incrementos en precios se les llama precisamente inflación. ¿Cómo se llama el indicador, el número índice que nos da ese recuento de cómo se va comportando, cómo se va desarrollando el incremento generalizado en los precios en México? Se llama Índice Nacional de Precios al Consumidor, INPC por sus siglas. Es medido cada quincena por el INEGI y publicado quincenalmente tanto por este organismo como por el Banco de México. Y contrariamente a lo que algunas personas llegaran a considerar, este incremento de la inflación se hace sobre una canasta, pero no una canasta básica de mercancías, como algunas personas creen, sino sobre una canasta de bienes y servicios que constituyen los productos que en promedio consumen las familias mexicanas a lo largo y ancho del territorio nacional. Que eso es algo muy, muy importante que tenemos que considerar. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Pues como les comentaba en primera instancia, ese factor de incremento inflacionario debe ser un primerísimo, pero muy primer y muy elemental aspecto a considerar cuando nosotros estamos invirtiendo nuestro dinero. Simple y sencillamente el evitar que mi dinero pierda poder adquisitivo frente a la inflación es el punto de partida. Ni remotamente es el plato fuerte, ni es el objetivo por cumplir. Se trata, es más, hay que dar por descontado todo tipo de pérdida inflacionaria. Tenemos que buscar la alternativa de ahorro o de inversión que, sobre la base de la inflación, me dé una tasa de interés o de rendimiento que sea lo suficientemente atractiva como para poder compensarme y premiarme por no haber escogido por el gasto sencillo y sacrificar mi dinerito por un tiempo que esté guardadito en algún instrumento o institución financiera. ¿De acuerdo? Ese premio económico que el intermediario financiero me tiene que resarcir por haber evitado, haber resistido a la tentación de gastarme mi dinero, ese premio económico va a recibir el nombre de tasa de interés. Y está establecido, como lo vamos a ver más adelante, precisamente como un porcentaje sobre mi capital. Y les decía yo, uno de los elementos que en matemáticas financieras tenemos que aprender a considerar es que la inflación solamente es un mínimo nivel de referencia. No es ni remotamente un nivel satisfactorio el invertir en algún instrumento que me garantice la inflación.
porque si no, en ese caso la lógica me dice, ¿sabes qué? ¿Para qué lo vas a ahorrar durante 10 años si lo único que te va a garantizar es la inflación general del INPC? En ese caso estaría completamente de acuerdo con mucha gente. Mejor ve y gástatelo ahorita. Por supuesto no es la mejor decisión, sino la mejor decisión es la que considera y evalúa diferentes alternativas de ahorro e inversión para ganarle y por mucho a la inflación y tener una tasa de rendimiento o de interés bastante atractiva como para poder garantizar que el día de mañana voy a contar con un capital que me permita hacer frente a todo tipo de compromisos, de obligaciones, de metas y de objetivos económicos que las personas nos vamos planteando a lo largo y ancho de nuestra vida. Eso es básicamente lo que nosotros tenemos que considerar como parte de los elementos que influyen en el valor del dinero en el tiempo. Esperemos que esta breve exposición les haya sido de alguna utilidad. Hasta luego.